Apreciados jóvenes, ahora tocaremos el tema modelo IS y LM, parte número 1. El modelo IS-LM nos permite, jóvenes, aquí tal como observamos, resalta la interacción de los mercados de bienes y servicios y de activos. La renta afecta al gasto y este a su vez determina la producción y la renta. El tipo de interés también produce efectos en el gasto y por lo tanto en la producción y en la renta, y esta a su vez afecta a los mercados activos. Bien, continuando, ¿cuáles son las combinaciones de la renta y de tipos de interés que permiten equilibrar conjuntamente los mercados de bienes y de servicios o de activos? ¿Qué significa esta idea de equilibrio? Son situaciones en las que los mercados se vacían, es decir, la cantidad ofrecida se iguala a la cantidad demandada planeada. Vamos a hacer una pequeña introducción de las curvas del modelo IS-LM. IS-LM son modelos macroeconómicos que permiten explicar las consecuencias de las decisiones del gobierno en materia de política fiscal y monetaria en una economía cerrada. Se representa gráficamente mediante dos curvas que se cortan, llamadas IS y LM, que identifican el modelo. Y allí tenemos la gráfica del punto de equilibrio entre la curva del LM y la curva IS, donde la tasa de interés juega un rol importante y a tasa de interés hay una oferta que es igual al producto o Producto Bruto Interno, que se representa con la letra Y. Tenemos aquí para observar la curva IS y LM. Es un modelo y dicho modelo está compuesto por variables exógenas que serían la oferta monetaria, el gasto público y la tasa de interés, y la variable endógena que sería el ingreso o Producto Bruto Interno. En un modelo vamos a indicar que el Producto Bruto Interno o el ingreso o la producción está en función a las variables de oferta monetaria, gasto público y tasa de interés. La curva IS es una variación del modelo de gasto e ingreso que incorpora la tasa de interés del mercado. Se le denomina con letra R minúscula. Y en cambio la curva LM es el equilibrio de la preferencia de liquidez, oferta de dinero. Representa la cantidad de dinero disponible para invertir, es decir, la oferta en este modelo. Bien, el equilibrio se alcanza cuando la cantidad de dinero invertido iguala a la cantidad de dinero disponible para invertir, y a su vez la tasa de interés de ese punto, o sea, tasa de interés real, es la única que permite el equilibrio simultáneo de la oferta y la demanda en los mercados de bienes y mercado financiero. Aquí nuevamente vemos el equilibrio entre las curvas LM y S, y donde esta tasa de interés es la única que permite un equilibrio simultáneo en los mercados de bienes, que sería la curva IS, y en el mercado financiero tenemos LM, y vamos a ver más adelante qué significa LM y S. Bien, ahora veamos la curva IS. Primeramente la definición, características y cambios del mercado de bienes. Vamos a definir, la curva IS se deriva de la demanda agregada y sus componentes en relación a la tasa de interés. Entonces tenemos la curva IS que tiene una pendiente negativa y que está en función de la renta en función a la tasa de interés. Seguidamente veamos las características y determinantes de la IS, o sea, inversión ahorro quiere decir IS. Representa el equilibrio en el mercado de bienes. Depende del gasto público, consumos autónomos, transferencias y impuestos. Otra de las características es que todos los puntos que conforman la curva IS son puntos de equilibrio. Tienen pendiente negativa debido a la relación de la demanda agregada de interés. Tenemos 4 características principales. Los cambios en el mercado de bienes que ocurren. ¿Qué ocurre con la IS cuando varía la tasa de interés en la economía? Por ejemplo, una reducción de la tasa de interés. Vemos aquí de la tasa de interés y su
1 baja a I sub 2. ¿Y eso qué implica? Que a lo largo de esta misma curva de IS se desplaza y por lo tanto si es que baja la tasa de interés aumenta la renta, lógicamente la producción. Continuamos. ¿Qué ocurre con IS si disminuye el gasto público? Ocurre lo siguiente. Si el gasto público disminuye, entonces la curva se desplaza hacia abajo, la curva IS, manteniéndose constante la tasa de interés. Bien, la curva IS se desplaza hacia abajo debido a estos factores: reducción del gasto público, reducción del consumo, reducción de la inversión, reducción de las transferencias y cuando haya un aumento de impuestos. En esos casos se traslada hacia abajo. Puede desplazarse hacia arriba cuando todo esto es lo contrario. Bien, la curva IS, veamos ahora en el equilibrio. Para hallar en el equilibrio, cuando decimos que está en equilibrio, cuando la renta es igual al consumo, más inversión más gasto. Y el consumo es un modelo y que está en función a más B multiplicado por 1 menos T multiplicado por Y. En otros términos, consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, y T significa impuestos y multiplicado por la renta. Y la inversión es E menos ED, DR, donde Y es ingreso, C es consumo, I es inversión, G es gasto, T es impuestos netos, R es la tasa de interés y A, B, D y E son constantes en estos modelos. Bajo estas condiciones se explica la curva IS. Tenemos aquí la curva IS de inversión ahorro, que representa las distintas combinaciones de R y renta que satisfacen la identidad de la función de ahorro y la función de inversión. La curva IS entonces muestra las distintas combinaciones de la tasa de interés y la renta que satisfacen la identidad de la función de ahorro y la función de inversión. Por otra parte, es el conjunto de puntos en los que se da el equilibrio de gasto. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué la curva se inclina hacia abajo? La respuesta: porque cuando la tasa de interés aumenta, reduce la inversión y eso a su vez reduce el Producto Bruto Interno a través del proceso del efecto multiplicador. La inversión y la tasa de interés. En este caso, vemos que en el modelo, la tasa de interés R es una variable exógena. La tasa de interés es la tasa media, la que representa todos los diferentes tipos de tasas, de largo plazo, corto plazo, que serían los bonos, etc. Usamos la tasa de interés real en nuestro caso, R. La tasa de interés real es representada por R minúscula, que será igual a la tasa de interés nominal, I minúscula, menos la inflación. Bien, tenemos la función de la inversión. Por otro lado, esta curva representa la función de la inversión, que es igual I, inversión igual a E menos DR, donde I significa inversión, E y D son constantes, y la D, cuanto cae la inversión, cuanto cae la inversión, entonces también cae la tasa de interés, por decir, cuando aumenta 1%. Un ejemplo. ¿Por qué la inversión depende negativamente de la tasa de interés? Es que la mayoría de las inversiones se financian pidiendo prestado con fondos propios que bien podrían colocarse en títulos financieros, es decir, se aprovecha aquí el costo de oportunidad. Si las tasas de interés son altos, tanto los costos de los préstamos como las pérdidas, pero por no elegir la otra mejor alternativa, entonces son altos. Veamos ahora la curva IS. Conclusión: una alta tasa de interés lleva entonces a una menor oferta agregada y por lo tanto un menor producto e ingreso nacional. Vemos los cambios en la curva IS. Se desplaza hacia la derecha cuando en este modelo de gasto simple se realiza más gasto. Aquí tenemos el gasto de consumo, pero aumenta el gasto de consumo más inversión más gasto, entonces la curva IS se desplaza hacia arriba. Los cambios en la curva IS se da de la siguiente manera: dada una tasa de interés, tanto entonces el aumento de la inversión como el gasto de gobierno, G,
aumentan el Producto Bruto Interno a través del efecto multiplicador y por lo tanto cambian la curva IS hacia la derecha. Como vemos aquí, hacia arriba o hacia la derecha. Un aumento del gasto cambia la curva IS hacia la derecha, ¿no? Dada la función de la tasa de interés en el eje Y y en el eje X, que es la oferta, el producto, la renta o el Producto Bruto Interno. Cuando cambios en la curva IS, que se da, conclusión entonces, dada una tasa de interés, un aumento de gasto público va a llevar a una mayor oferta agregada y a un mayor producto e ingreso nacional. Por lo tanto, cambios en la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda, como vemos aquí en la gráfica, cuando un aumento de impuestos precisamente va a cambiar la curva IS para que se desplace hacia abajo o hacia la izquierda. Los cambios en la curva IS, en conclusión, entonces decimos, dada una tasa de interés, un mayor impuesto va a llevar a una menor oferta y eso a su vez a un menor producto e ingreso nacional. Los cambios en la curva de oferta IS, entonces podemos concluir también una mayor inversión lleva a una mayor oferta y a un mayor producto e ingreso nacional. Jóvenes, hasta aquí hemos avanzado con la parte 1 de la IS-LM. La próxima clase continuaremos con la curva LM. Entonces hasta aquí hemos logrado nosotros desarrollar. Tenemos la práctica calificada 13-14, le he denominado. Dice, analice las siguientes tablas del ejercicio 1 que se encuentran en las siguientes diapositivas. Luego explique los procedimientos e interprete los resultados de cada una de las tablas según los títulos que se mencionan en las tablas que ya están resueltos. En otros términos, aquí está el ejercicio 1, ya está desarrollado estos ejercicios. Lo único que tienen que hacer es el análisis, ¿no? Lo lean, analizan, ahí está con su respectiva gráfica, y al analizarlo tienen que explicar el procedimiento, interpretar sus resultados y cómo encontraron esos resultados en función a lo que ustedes analicen. Muchas gracias, hemos terminado esta parte de la sesión.